Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy Robert Schnese, obispo de la Conferencia Rio, Texas. La semana pasada hicimos un video en inglés que describe y explica el protocolo. Hoy ofrecemos la misma información en español. Tenemos dos personas aquí para ayudarme. Laura Merrill sirve como asistente del obispo de la Conferencia Rio, Texas, y la pastora Liliana Padilla de la Iglesia Metodista Unida Westlawn en San Antonio, aquí en San Antonio. Liliana y Laura, comencemos con algunas preguntas. ¿Cuál es el protocolo y de dónde vino? ¿Quién lo escribió? Queremos compartir con ustedes sobre el protocolo que ha estado en las noticias de la Iglesia Metodista Unida por los últimos meses. El nombre oficial es Protocolo de Reconciliación y Gracia a través de la separación. Queremos darles una visión general de dónde vino, lo que significa y cuáles son nuestras ideas de lo que podría venir en el futuro. No es una palabra común que usamos habitualmente en la iglesia. Estamos más acostumbrados a los informes de comités, de otros equipos. Protocolo en este caso se refiere a una declaración de mediación formal y legal desarrollada por un grupo que vamos a explicar un poquito más adelante. Puedes encontrar el protocolo en línea, online. Tiene aproximadamente 9 páginas. También puede encontrar una lista útil de preguntas frecuentes sobre el protocolo y el equipo de mediación. El protocolo es un acuerdo de mediación formal. La palabra mediación proviene de una raíz latina que significa el medio. Tal acuerdo significa que las personas dan un paso adelante, uno frente al otro, para comprometerse con una cosa y cómo moverse hacia adelante y avanzar. Pero ¿de dónde vino el protocolo? El obispo Schnase se enteró por primera vez el 2 de enero, un día antes de su lanzamiento público. Él formó parte de una conferencia telefónica con 84 obispos que escucharon a los representantes del equipo de mediación describir su trabajo. Este proceso comenzó después de la sesión especial de la Conferencia General en el 2019, con uno de los obispos africanos que al ver la división y la forma en que nos tratábamos, sintió mucho peso en su corazón. Él creyó que tenía que haber una mejor manera de avanzar en este conflicto sobre la inclusión de la comunidad LGBTQ, conflicto que ha estado sobre nuestras mesas por más de 50 años. El resultado fue que uno de los obispos sugirió usar un mediador y reunir algunas voces más fuertes en la Iglesia Metodista Unida para trabajar hacia algún tipo de acuerdo. Este obispo se acercó al señor Kenneth Feinberg, uno de los principales mediadores del mundo. Él dirigió el trabajo en el caso de compensación de víctimas del 11 de septiembre y también sirvió como administrador del Fondo de Reclamos para las compensaciones de las víctimas del derrame de petróleo BP Deepwater Horizon. Ahora él está trabajando en acuerdos para el Boeing 737 MAX. Cuando se le contactó al señor Feinberg para ayudar con la situación de la iglesia, él dijo que estaría dispuesto, pero que no aceptaría ninguna compensación, ni siquiera una taza de café. Ofreceré mis servicios, dijo, y mi personal para trabajar en esto porque creo en la importancia de comunidades de fe saludables y fuertes en nuestra sociedad. Eso dijo. Para que esta persona consumada de origen judío mirara de la Iglesia Metodista Unida y que tuviera ese nivel de confianza en nosotros y en la importancia de nuestra misión, casi parecía que tenía más confianza en nosotros que nosotros en nosotros mismos. Entonces, se formó el equipo de mediación
con 16 personas. Ellos representarían diferentes perspectivas, tradicionalistas, incluyendo los miembros de la Asociación del Pacto Wesleyano, el Movimiento de Confesión, Good News. También hubo otros centristas y progresistas de Mainstream o UMC Next, Ministerios de Reconciliación, Network y otros grupos. Cada uno de estos 16 individuos, cuando se reunieron, también tenían otros con quienes podían consultar, no dentro de la sala de mediación, pero en el intermedio de los periodos de descanso, ellos podían salir y hablar con otros constituyentes y luego regresar a la sala de mediación. Por tanto, creemos que el acuerdo realmente representa más que solo la perspectiva de 16 personas. Este grupo se reunió bajo el liderazgo del señor Feinberg y el producto final de su trabajo es este protocolo, que significa el trasfondo de cómo llegamos hoy hasta aquí. Laura, ¿qué recomienda el protocolo para el futuro de la Iglesia? Si la Conferencia General lo aprueba, ¿cómo será la Iglesia Metodista? La forma más fácil de describir el protocolo es comenzar con el final en mente. Realmente, si pensamos en cómo sería nuestra iglesia dentro de 5 años, por ejemplo, después de la Conferencia General, podemos imaginar 2 denominaciones metodistas, no muy diferentes de la forma en que muchas de nuestras denominaciones hermanas se ven en este momento. Hay más de una iglesia luterana, por ejemplo, más de una iglesia presbiteriana, más de una iglesia episcopal. Habría al menos 2 ramas. Una sería la Iglesia Metodista Unida, con su teología actual, el episcopado, la itinerancia, el conexionalismo, las conferencias, las agencias generales, pero sin el lenguaje restrictivo relacionado con la inclusión de la comunidad LGBTQ. Los pastores tendrían la autoridad de realizar matrimonios del mismo sexo y las conferencias tendrían la capacidad de recomendar para la ordenación de personas LGBTQ. Entonces, esas restricciones saldrían del libro de disciplina, pero la mayoría del resto del funcionamiento seguiría siendo el mismo. Entonces, esa es una denominación, la Iglesia Metodista Unida. También habría otra denominación. Esta sería más tradicionalista. Establecería su propio estilo de gobierno, tendría sus propias calificaciones para el ministerio y tendría sus propias prácticas para la supervisión y el inicio de nuevas iglesias y muchas tareas que ya realizamos en nuestra conferencia. Algunas de estas prácticas resonarían y serían muy similares a las que estamos acostumbrados en la Iglesia Metodista Unida, pero algunas otras serían diferentes y distintas. Esta sería una denominación separada. El obispo está proponiendo que tomemos en cuenta una pregunta fundamental mientras consideramos lo que el protocolo podría significar para nosotros. La pregunta es, ¿creemos fundamentalmente que el testimonio de Cristo a través de la manera wesleyana sería mejor presentado por 2 denominaciones metodistas que cooperan entre sí y viven en paz el uno con el otro, o por una iglesia metodista unida que continúe en conflicto perpetuo sobre la inclusión de la comunidad LGBTQ? Muy poco después de la publicación del protocolo en enero, el obispo Schnase se reunió con un grupo de otros obispos. Todos comenzaron a hablar sobre los detalles pequeños de este acuerdo y cómo podrían funcionar aspectos específicos. En un momento, uno de ellos dio un paso atrás y formuló esta pregunta. Otra vez, ¿crees fundamentalmente que el testimonio de Cristo a través del camino wesleyano
es mejor presentado por dos denominaciones metodistas que viven en paz unas con otras, o por una UMC que continúa en conflicto. Hubo silencio en la sala y uno por uno, cada uno de esos obispos respondió con dos denominaciones. Y este ha sido un cambio de pensamiento para nuestro obispo, ya que él antes de la sesión del 2019 creía firmemente que necesitábamos encontrar la manera de vivir como una iglesia, como una denominación. Es por eso que él y otros tantos se esforzaron para crear el plan de una iglesia. Él creía que podíamos hacer un espacio el uno para el otro donde podríamos coexistir. Pero después de la sesión de San Luis y viendo cómo se desarrollaron las cosas, nuestro obispo, y aunque es difícil de creer, de decir, él cree que podríamos servir mejor si trabajamos y pensamos en esto como dos denominaciones, la Iglesia Metodista Unida y una Iglesia Metodista más tradicional. Esa es una visión general de hacia dónde nos llevaría el protocolo en la totalidad del tiempo. Si cree que es mejor que tengamos dos denominaciones, le invitamos a que dé a este protocolo espacio para respirar. Dale un poco de espacio. No intentes de inmediato descubrir todos los detalles y discutir sobre ellos, especialmente como delegados de la Conferencia General. Tenemos claro que debemos dejar que esto se desarrolle y comprender que no todo se va a resolver en la Conferencia General. Con el tiempo, ¿podemos vivir en esto? Tenemos que luchar contra el impulso de señalar constantemente los problemas y de tener todo en su camino. Dale tiempo y espacio. Al entrar en esta conferencia general, el obispo Sney sostiene que es mejor ingresar a la conferencia con una perspectiva que ha sido considerada cuidadosamente por una variedad de voces de la Iglesia Metodista Unida, en vez de llegar ahí sin ninguna dirección y con muchas ideas e incompetencia. Nuestra esperanza es que durante los próximos meses podamos usar este espacio y tiempo y así poder encontrar soluciones a los problemas en la medida que avanzamos. Si el protocolo es aprobado en mayo por la Conferencia General, ¿qué sucede después? Cuéntanos sobre la línea de tiempo para los próximos meses. Se prestó gran atención al establecer los diversos plazos para que las conferencias y las congregaciones consideren su lugar en este nuevo escenario de dos denominaciones. Si una conferencia anual no tiene voto, por defecto sigue siendo parte de la Iglesia Metodista Unida, tal como existe ahora. Las conferencias anuales tienen hasta el 1 de julio del año 2021 si desean votar para afiliarse a la nueva denominación conservadora. Esa fecha fue elegida intencionalmente. Todas las conferencias anuales de los Estados Unidos harán sus sesiones de 2020 de 3 a 6 semanas después de la Conferencia General. Eso no es tiempo suficiente para que las conferencias consideren profundamente cuáles son las implicaciones. Pasamos por una unificación aquí en Río Texas de Río Grande y Southwest y sabemos que nos llevó años para considerar bien qué exactamente estábamos votando y decidiendo. Por lo tanto, nombrar esta fecha como julio de 2021 asegura que todas las conferencias de los Estados Unidos habrán celebrado al menos 2 sesiones de conferencia antes de votar. ¿Hay sabiduría en esto?
está destinado a disminuir la sensación de la urgencia. Además, hay una línea de tiempo para las congregaciones que sienten que no pueden pertenecer a la denominación que eligió su conferencia anual. Si una conferencia anual sigue siendo Metodista Unida y hay alguna congregación que prefiera afiliarse a la rama más conservadora, esta va a tener hasta el 2024 para poder tomar esa decisión. De nuevo, eso significa que no hay prisa. De hecho, para las iglesias que hoy se preguntan si deberían irse o votar de inmediato, la sugerencia del obispo es tomar calma y precaución. Si este voto no sigue el protocolo para afiliarse a la nueva denominación y si solo es un voto para abandonar la Iglesia Metodista Unida y convertirse en una iglesia no denominacional, esta iglesia tendrá que seguir la serie de pasos que vienen dentro de nuestra nueva disciplina. Y el actuar se les dificultará y tendrán que cubrir los costos para hacerlo. En el caso de que este sea el camino que desean seguir, se recomienda que se convoque a una conferencia de iglesia, luego se negocie con el comité de síndicos conferencial y al final buscar recibir el voto de aprobación de parte de la conferencia anual y luego así poder salir de la Iglesia Metodista Unida. Pero en cambio, si usas el camino de salida a través del protocolo, si finalmente este se realiza con estas dos expresiones del metodismo, las iglesias que voten para afiliarse de manera diferente a la propia conferencia anual pueden hacerlo sin problemas y con la bendición y sin tener que pelear por la propiedad o recibir el voto a favor en la conferencia anual. Eso es todo para decir que no hay sentido de urgencia. Ninguna congregación necesita tomar votos en este momento y ninguna conferencia anual necesita apresurarse a votar. Y cualquier iglesia que no vote en una conferencia anual que no vote, permanece como parte de la Iglesia Metodista Unida. Hay muchas piezas en este rompecabezas sobre las que se preguntan al obispo cómo funcionarán las cosas. Por ejemplo, imagine que la conferencia anual A sigue siendo Metodista Unida y la conferencia B quiere afiliarse a la rama más conservadora. Habrá pastores de la conferencia A que se sentirán más cómodos en la otra conferencia y habrá pastores en la iglesia de la conferencia B que deciden seguir siendo parte de la Iglesia Metodista Unida. Por lo tanto, puede haber un momento en que 30 iglesias en la conferencia A se conviertan parte de la conferencia B y al mismo tiempo 30 del B se conviertan al A. Y cruzar las líneas geográficas. Tendremos que ser creativos. Nuevamente, volviendo a la pregunta fundamental, si estamos sirviendo mejor a través de dos denominaciones o solo a través de una en conflicto. Si estamos de acuerdo en que en dos denominaciones es mejor, estas y otras cosas pueden resolverse. Hay innumerables preguntas. No revisamos hoy todos los criterios de votación y los números que deben alcanzarse. Todo eso lo puedes leer en el protocolo, pero hay algunos otros puntos que agregar. ¿Y qué pueden hacer los líderes de la iglesia ahora? Si usted está viendo esto, probablemente esté en una posición de liderazgo en su iglesia local, como pastor, como laico, como miembro del personal. Durante este tiempo de incertidumbre, es importante que tengamos cuidado de no aumentar la ansiedad, de no jugar con los miedos de las personas, como lo hacen tantas personas en nuestra sociedad, con respecto a la polarización que estamos experimentando y viviendo. Debes seguir siendo la persona menos ansiosa en la sala donde esté, con un sentido de esperanza de que la Iglesia Metodista haya pasado por cambios antes, pero Dios ha estado con nosotros y Dios estará con nosotros en el futuro. Eso no es para trivializar este problema que estamos viviendo.
no es decir que no es importante, sino es para darse cuenta de que el trabajo que realiza su iglesia es tan importante, no solo para las personas que pertenecen a la congregación, sino también para la comunidad donde sirve y para la conexión más amplia alrededor del mundo. Todas aquellas personas a las que alimentas o ayudas, o los niños que reciben su ministerio en su lugar, necesitarán tu ministerio si el protocolo se adopta o no. La gente pregunta al obispo si podemos confiar en que el protocolo se adoptará. Él responde que él ha estado yendo a la conferencia general durante 30 años y ha aprendido a no confiar mucho en los procesos de la conferencia general. Él dice no confiar con C minúscula, de que algunas veces no toman las decisiones más sabias. Hemos visto cómo algunos de los buenos trabajos y proyectos han sido puestos al lado. Por tanto, no sabemos si el protocolo pasará o si sucederá algo más. Nadie puede garantizar que este sea el camino a seguir. Lo que podemos decir es que existe una confianza, pero con C mayúscula. Y es la confianza en nuestro Dios, la confianza en que Él está trabajando con nosotros, la confianza en que encontraremos una manera para continuar el ministerio de Cristo a la manera wesleyana. Apreciamos su atención a esto y su disposición a escuchar. Lo alentamos nuevamente a que visite nuestra página para que revise el documento del protocolo, así como la lista de preguntas frecuentes. Ahora queremos abordar esto a nivel de la Conferencia Río Texas. Nuestro obispo ha dicho que nos ve como una comunidad intencional de gracia y servicio. Cada una de esas palabras es importante. Somos un pueblo de gracia. Recibimos gracia, pero también ofrecemos gracia a los demás. Vivir en una relación amable con otras personas significa que tenemos que darles algo de espacio en este momento. Debemos dejar que sean diferentes de lo que somos cada uno y pertenecer al cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo. Somos un pueblo en servicio. Lo que nos mantiene unidos es saber que estamos sirviendo al mismo Dios, sirviendo en el nombre de Cristo, que estamos sirviendo para hacer la diferencia en el mundo, uno junto al otro, independientemente de cuáles sean nuestras convicciones personales sobre algunos pasajes de las Escrituras, sobre la inclusión de la comunidad LGBTQ. Finalmente, somos personas en una comunidad intencional. Se requiere trabajo para hacer esto. No es fácil vivir en una iglesia que tiene este tipo de tensión sagrada, pero eso es lo que somos en este momento y eso es lo que hemos sido en la Conferencia Río Texas. Somos una conferencia diversa étnicamente, con respeto al idioma, la edad y la perspectiva teológica, pero podemos llevarnos bien unos con otros. Entonces, si eres progresista o eres conservador sobre el tema de la inclusión de la comunidad LGBTQ y te preguntas, ¿hay un lugar para mí en la conferencia de Río Texas si este protocolo se cumple? La respuesta es un entusiasta sí. En nombre del obispo, te invitamos a seguir siendo parte de esta conferencia, a vivir con gracia hacia tus vecinos, hacia los miembros de tu congregación, hacia los pastores y hacia otros en toda la conferencia. Esto al final nos convierte en modelos de la visión del cuerpo de Cristo y hacemos vivo lo que ya se nos ha entregado a través de las Escrituras. En estos tiempos de ansiedad e incertidumbre, recordemos que hay algunas cosas que permanecen para siempre. El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, por todo el mundo, así como el llamado que cada uno tiene para servir a Cristo. Eso es lo que nos une.
Caminemos juntos para mantener esa sagrada tensión, siendo una conferencia con una misión y un enfoque: ser testigos de la gracia que hemos visto en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Para mí es un privilegio servir como su obispo. Siento que soy obispo de cada uno de ustedes, independiente de sus opiniones distintas. Gracias por su atención, gracias por su interés en el futuro de nuestra iglesia y gracias por sus oraciones. Y te invitamos hoy a seguir adelante y usando las palabras de Juan Wesley: si tu corazón es como el mío, dame tu mano y vamos, juntos hagamos el trabajo de Cristo. Gracias. Que Dios le bendiga.